La influyente revista inglesa The Economist acaba de publicar su portada para este año que empieza, en esta ocasión dedicada a Donald Trump. Hace unos días yo publicaba un artículo al respecto. En aquella oportunidad hacía una breve reseña de bote pronto de la mencionada portada, pero hoy con más argumentos trataré de hacer un nuevo análisis más profundo de la misma. Empecemos diciendo que la tal portada es una clara referencia al tarot, es decir, a las artes ocultistas y adivinatorias, muy en la línea de la revista y de las sociedades secretas a las que representa. Dicho lo anterior, pasemos al análisis. Se empieza con la carta llamada en el tarot la Torre. Esta carta simboliza la destrucción, el fuego renovador. Es decir, representa la muerte como símbolo de renacimiento. O sea, es una alegoría al ciclo de nacimiento, desarrollo, muerte y reencarnación, en clara referencia al concepto místico del ave fénix que resurge de sus cenizas con vitalidad renovada. Entonces, aplicando esto al contexto de la carta, resulta que vemos una muchedumbre dividida en dos grupos. Unos traen la cruz cristiana y los otros la bandera de la hoz y el martillo, es decir, la bandera de la extinta Unión Soviética, pero sucede que la URSS ya no existe, entonces debemos tomar esta imagen como una referencia al comunismo. Pero tampoco el comunismo existe actualmente como tal, por lo tanto, debemos tomar ese comunismo como el concepto que promueve la nueva era, el nuevo orden mundial, el gobierno mundial. Recordemos que los gobiernos nacionales, inobjetablemente serviles en su mayoría a las élites, promueven dicho comunismo a través de la expansión cuantitativa. Mediante esa estrategia han salvado de la bancarrota a las grandes empresas e instituciones bancarias, en detrimento de los pequeños productores y los pequeños bancos mercantiles, pues a ellos no los salvaron. Eso se hizo con el objetivo de hacerse con el control de todo el sistema financiero y productivo mundial. Por eso vemos que los grandes conglomerados industriales, mercantiles y financieros, cada vez se hacen más grandes, absorbiendo a la competencia y concentrando la riqueza en menos manos. Es a través de esa estrategia que crearán el nuevo orden mundial comunista y centralizado. Y es a ese gobierno al que estaría haciendo referencia la Carta de la Torre. Ese es el objetivo de ir eliminando paulatinamente el efectivo para solo utilizar en su lugar dinero virtual, y que así nadie se pueda salir del control financiero de ese gobierno mundial. De esa manera controlarán qué se produce, cuándo se produce y cómo se produce, pues ellos serán los dueños de las tierras, de las fábricas y de las materias primas. Asimismo, tendrán la facultad de determinar quién y en qué cantidad recibe eso que se ha fabricado y cosechado, porque no habrá más productores de bienes que ellos, pues los pequeños productores habrán sido eliminados. Es decir, será un gobierno comunista y centralizado. Entonces, esta carta haría referencia a una revolución social. Revolución creada y encausada por ellos mismos, para lograr objetivos específicos y acordes a sus intereses. Es decir, esta revolución derogaría los viejos esquemas para ajustarse a nuevos paradigmas, o sea, buscaría la implantación de un nuevo esquema de economía y gobierno. Y para lograrlo las élites harían uso de la religión y del socialismo entendido como una unidad social, un acuerdo social, una muchedumbre que lucharía por causas justas. Para ello harían uso de sus súbditos en la jerarquía de las grandes religiones y en los movimientos sociales y populares descentralizados. Resumiendo, sería la consecución de los planes de la masonería internacional y de su hija, la nueva era. No olviden que el Papa Francisco es un jesuita, masón y cabalista. También los modernos líderes sociales son marionetas de los globalistas, como George Soros. Puedo mencionar a Tsipras, Pablo Iglesias, Capriles, etc. Primero pensé que esta carta hacía alusión a una hipotética invasión rusa de Europa, pero creo que la interpretación correcta sería la anterior. Y para comprobar que así es, les contaré de una noticia aparecida ayer en el portal ruso RT.
Sucede que un grupo de comunistas, portando como estandarte precisamente la bandera pintada en la Carta de la Torre, es decir, la bandera roja de la hoz y el martillo, se levantan en armas en el estado de Texas para hacer frente a los racistas que han despertado después del triunfo electoral de Trump, racistas que pretenden creer que Trump apoya su visión extremista del mundo. Sin duda, ambos movimientos son engendros de la élite, de George Soros, para crear un caos y que de ese caos surja una nueva sociedad, un nuevo gobierno socialista. Muchos dirán que los comunistas son los rusos y los chinos, pero la realidad es que el comunismo está muerto en Rusia, y en China es solo un souvenir que nada tiene que ver con la realidad del país, pues China es una potencia económica emergente totalmente capitalista. Si alguien no quiere saber nada de comunismo, esos son los rusos, por eso Vladimir Putin está sustituyendo los símbolos comunistas por los símbolos cristianos ortodoxos. Y él mismo se ha convertido en paladín del cristianismo, eliminando a los terroristas extremistas que masacran a los cristianos en Siria y otros lugares. Es por eso mismo que prohíbe las ONG occidentales en Rusia y la entrada al país de sus dueños, como George Soros y los Rothschild. La siguiente carta es el juicio. Y curiosamente ponen a Donald Trump como el juez, en este caso, el juez que juzgará el mundo. También podría interpretarse como rey de Estados Unidos y juez del planeta, pues está sentado sobre la bandera estadounidense y además tiene un cetro, no sé qué clase de cetro específicamente, pero lo tiene, aunque no está vestido como rey sino más bien como juez. Su significado en el tarot es eso, el juicio, pero un juicio entendido como algo positivo, como una oportunidad de reconsiderar el camino, es decir, es una oportunidad de renovación, pero también de destrucción, dependiendo eso de tu condición espiritual o kármica. Como vemos, la idea es la misma, una oportunidad de renovación, pero también con un latente peligro de destrucción. Y Trump sería el encargado de encauzar el destino del mundo de manera positiva. La siguiente carta es el mundo. Este arcano representa la elevación espiritual. Simboliza la culminación de un ciclo. Asimismo representaría el éxito, la tarea finalizada exitosamente. Y eso resulta claro desde el mismo momento en que observamos la portada de The Economist, pues dicha carta tiene de fondo el sol del iluminismo masón, así como símbolos de espiritualidad luciferina materialista, como lo son los templos de columnas griegas, la pirámide, los libros esotéricos, el teatro, etc. Es decir, habla de cuestiones espirituales, de elevación espiritual, pero elevación espiritual según su interpretación, es decir, al estilo masónico y nuevaerista. Nos están diciendo que se dará un enorme impulso a las ideas pseudo-religiosas luciferinas de la nueva era. En esta carta había acertado totalmente en mi anterior análisis. La siguiente carta es el ermitaño. Esta carta hace alusión a la realización espiritual así como a la sabiduría. Recordemos que normalmente a un ermitaño se le asocia con alguien sabio, alguien que está capacitado para dar consejo y fungir de guía espiritual. Pues en esta carta vemos a un ermitaño que está observando a una multitud que lucha por ideales loables, en este caso, por justicia social, justicia representada por su oposición a los tratados económicos globalistas oprimentes de la clase trabajadora. Ese ermitaño, líder, guía espiritual, sería precisamente Donald Trump. Es así como podemos comprobar que el presidente estadounidense recientemente electo acaba de anunciar que derogará el Tratado Globalista Económico TPP, para continuar con el TTIP. En este caso la predicción de The Economist se cumple al pie de la letra con resultados tangibles e innegables. Aunque debo de aclarar que esta acción de Trump era una promesa de campaña electoral y no por ello quiere decir que él sea vasallo de la élite, que no digo que no lo sea, pero tampoco lo puedo afirmar y personalmente me inclino a creer que él está en contra de los privilegios de las élites, al menos de algunas de ellas. Pero también este ermitaño, guía espiritual del mundo, sería el Mesías de la nueva era, es decir, Maitreya. Así es, podrían estarse refiriendo al líder espiritual de las élites y no precisamente a Donald Trump. Trump solo sería el medio por el cual Maitreya estaría actuando.
La siguiente carta es la muerte. Esta carta continúa el mismo concepto descrito hasta ahora, pues representa la destrucción pero con opción a renacer transformado. Sería algo así como el concepto cristiano del bautismo, donde el bautizado al momento de sumergirse en las aguas muere al pecado, pero surge de las aguas como una nueva persona, como un nuevo ser espiritual, es decir, un ser sin apego al pecado. A eso se refería Jesucristo cuando decía que era necesario nacer de nuevo para alcanzar el cielo. Pero también esta carta puede interpretarse simplemente como la muerte, pero no muerte física, sino más bien muerte espiritual, es decir, muerte a viejos conceptos, a viejos paradigmas, para elevarse a estratos superiores de espiritualidad. Pero en el caso concreto de The Economist parece que el concepto es simple y llanamente muerte, muerte física, muerte traída al mundo a través de la guerra termonuclear. Aunque claro, sería necesaria esa muerte de millones de personas para poder empezar de nuevo. Empezar con gente transformada y los que no se puedan adaptar deberían morir, esto claro está, según ellos. Esto deducido de la carta de la muerte que ellos pusieron en su revista. La siguiente carta es el mago. Este arcano es símbolo de poder, de la plenitud psíquica. De poder transformador a través del intelecto. Representa el poder de elección y la capacidad de volver a empezar las veces que se desee. Se relaciona con el planeta Marte, es decir, con el dios de la guerra. Y con la estación de invierno, tal vez invierno nuclear. El sombrero del mago representa el símbolo del infinito, y en la carta de The Economist podemos ver cómo el símbolo del infinito está precisamente en la cabeza del mago, pero también vemos su cabeza rodeada de una aura dorada, símbolo de espiritualidad. El símbolo del infinito representa al eterno, a Dios. Pero en este caso no es al Dios verdadero, sino al Dios falso, es decir, a Satanás, a la serpiente antigua, a la élite reptil, a Lucifer. Claramente nos dicen que tienen el poder transformador de los elementos a través de la ciencia y la tecnología, pero no en una realidad concreta, palpable, sino más bien en una realidad ficticia, en una Matrix. Eso lo puedo deducir de las gafas de realidad virtual que tiene el mago. Pero sin embargo lo que sale de su caja de milagros no es un holograma, sino más bien algo en 3D, algo con volumen. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿En una realidad dual? ¿Real para algunos y virtual para otros? Por supuesto sería real para ellos, pero ficticia para los demás. ¿Cómo es ficticio todo lo que nos hacen creer? Como que existe la democracia, como que ellos son buenos, como que ellos solo quieren nuestro bien, etc. Resumiendo, ellos tienen la facultad de crear una realidad verdadera y una ficticia, ficticia para nosotros y real para ellos. Pero de nosotros depende hacerla real para nosotros e irreal para ellos. Y para que a nadie le quede duda de quién es este mago, solo hay que ver la postura que conserva, es una clara referencia a Baphomet, a Satanás. El báculo que tiene el mago en la mano derecha es el esculapio, el mismo que tiene Baphomet en el vientre. Compare usted. La siguiente carta es la rueda de la fortuna. Esta carta representa la rueda de la vida, los ciclos de la existencia, el karma, el destino. Asimismo representa cambios inesperados y significativos. En el tarot la rueda gira de derecha a izquierda, pero en The Economist lo hace al revés. El sujeto que está a la derecha es quien asciende, el de la izquierda retrocede. Entonces, extrapolando a la revista, resulta que Angela Merkel desciende y Marine Le Pen asciende, el otro sujeto está en medio, en una situación indeterminada, neutral. De esto puedo deducir que se dará un triunfo inesperado de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas. Angela Merkel no logrará reelegirse y lo que suceda con el líder xenófobo del Partido para la Libertad holandés, Geert Wilders, aún es una incógnita, según ellos, pero puedo asegurar que también saldrá electo presidente de Holanda. Por último, tenemos la carta La Estrella. Este arcano representa por lo regular algo positivo. Es símbolo del intelecto sobre las emociones, es decir, representa la fuerza del razonamiento sobre los sentimientos irracionales. También es símbolo de belleza y juventud así como de creatividad.
Está compuesta por 8 estrellas con 8 puntas cada una, haciendo referencia con ello al número 8, pues si se acuesta el 8 se transforma en el símbolo del infinito, de la deidad. En la portada de The Economist podemos observar cómo esta carta está compuesta por 14 estrellas, no por 8 como en el tarot, con un rostro joven dentro de cada una de ellas, pero tiene un elemento adicional, y ese elemento es un cometa. Y, como recordarán, en tiempos pasados los cometas eran considerados como mensajeros del cielo que anunciaban eventos por suceder en la Tierra, y aún hoy, para los tarotistas y demás tipos de agoreros, un cometa siempre es señal de un evento por suceder. Habría que investigar si en este año que viene, o en los por venir, seremos testigos del paso de algún cometa importante. Resumiendo. Esta carta sería la confirmación de cambios trascendentales en la Tierra, pero como normalmente representa un cambio positivo, pues estaríamos ante un cambio de era positivo, específicamente, estaríamos en el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. Y curiosamente esta carta suele asociarse con la constelación de Acuario, así que definitivamente nos están diciendo que estamos por entrar a la era de Acuario, a la nueva era y todo su simbolismo místico que conlleva. Para los esotéricos y nuevaeristas la era de Acuario sería una era dorada, el milenio bíblico, la era del esplendor de las artes y las ciencias, la era de la razón. La era de la que tanto han hablado muchos profetas, como Nostradamus y muchos otros como él. Claro que antes de entrar a su era dorada, debe suceder una revolución en el mundo, un fuego purificador, es decir, la revolución de la que nos están hablando desde la primera carta, una revolución que sin duda tendrá sus aspectos negativos, como la guerra atómica y la muerte de miles de millones de seres humanos, pero finalmente los que sobrevivan han de alcanzar la nueva era, la era de Acuario que representa esta última carta. Vuelvo a repetir, solo estoy parafraseando lo que ellos nos están diciendo a través de sus símbolos presentes en la portada. Esta sería la versión del apocalipsis de las élites, del gobierno mundial en la sombra. Pero la verdadera era dorada no es esa, no es luciferina. La verdadera era dorada es la que traerá nuestro Señor Jesucristo, no su Mesías falso, el Maitreya.